El problema entonces plantea un disco metálico circular de 10 centímetros de radio que se somete a una temperatura elevada y produce dilatación de forma tal de que su radio aumenta 1 milímetro. O sea, pasamos de tener un radio de 10 centímetros inicial a 10,1 centímetros final, siendo el aumento de 1 milímetro o lo que es su equivalente 0,1 centímetro. Habíamos visto ayer también, y lo habían dicho ustedes a esto, que al área del círculo la podemos expresar en función del radio a través de la expresión área igual pi por radio al cuadrado. Lo que hablamos muy al pasar ayer y no lo dijimos en general, es que esta es una función cuadrática, pero que tiene una particularidad, porque ¿cuál es el dominio de esta función, chicos? Eso no lo analizamos ayer, si bien hicimos una gráfica y todo, lo pasamos por alto. ¿Cuál es el dominio de esta función? A igual pi por r cuadrado, función del radio, ¿no? Como está expresado aquí. ¿Para qué valores de r está definida esta expresión? Jefe, en el contexto del problema, Que digan lo que quieran y después ahí como dijo Talía, dijo, ¿no? Bueno, chicos, esta soy yo, perdón. En el contexto mayor a 0. Ajá. Bien, en el contexto tiene que ser mayor que 0, efectivamente, porque no puede existir un disco metálico circular que tenga radio 0, no existiría, y tampoco puede existir un disco que tenga radio negativo. O sea que efectivamente, como dice Lucas, tiene que ser mayor que 0. Lucas, reales, naturales, enteros. Porque en otros problemas, viste, no van reales, van naturales. Está muy buena la pregunta. En los problemas contextualizados a veces hablamos, no sé, de personas, entonces ahí ya serían naturales, ¿no? Acá el radio es continuo, puede tomar cualquier valor. O sea que, para completar entonces la pregunta que hizo Karina y se autorrespondió antes de que los chicos respondan, pertenece a los reales. Bien, bien Karina. Me muteo porque hoy estoy acelerada, me muteo. Ahí. Y habíamos dicho entonces que el área, empleando esta expresión, y el valor del radio definido para nuestro círculo, el radio inicial, la calculamos haciendo pi por 10 al cuadrado, o sea, 100 pi centímetros cuadrados. Yo les decía también ayer que podemos trabajar directamente con este valor de 100 pi, o podemos también multiplicar a 100 por 3,14 para que nos dé 314 centímetros cuadrados, aunque eso ya sería en forma aproximada. Igual vamos a hacer los cálculos aproximados, más allá de que van a ver que para lo que terminamos necesitando, que es esto, son estimaciones a través del diferencial, nos va a alcanzar con dejarlo expresado de esta manera, porque más adelante, cuando hagamos algunas operaciones, el valor de pi se va a poder simplificar y no nos va a molestar, y los resultados van a ser exactos. Pero bueno, mientras tanto, dejamos expresada esa expresión. ¿Qué necesitamos para estimar? Y vamos a necesitar el diferencial, porque vamos a estimar a través del diferencial. Fíjense que lo que nos pide es, recordemos lo que decíamos ayer, el crecimiento del área. ¿Qué significa el crecimiento del área? ¿Qué es lo que nos está pidiendo de esta función área si el problema dice que tenemos que determinar o estimar, mejor dicho, el crecimiento del área? Acá cuando decimos crecimiento del área, ¿a qué cosa del área estamos haciendo referencia? Ayer lo vimos, pero bueno, lo podemos revisar de vuelta ahora, ¿no? Que en realidad está de vuelta acá. Aquí hablamos de una estimación, y más adelante, un poquitito más adelante, hablamos del crecimiento real. ¿Qué diferencia hay entre estimar el crecimiento del área y calcular el crecimiento real? ¿Qué es lo que estamos calculando en cada uno de los casos? Es algo diferente lo que está en rojo marcado, subrayado, de lo que está en verde, ¿eh? A ver si recuerdan. Vamos por el más fácil. ¿Qué diferencia tienen esos valores? Pregunta David. Así que fíjense, hola David, buen día. De paso saludamos.
¿Qué diferencia tienen estos valores? ¿Es lo mismo decir el crecimiento real del área que el crecimiento estimado? Bien, Lucas, uno es el diferencial y el otro es el delta de la función. Perfecto. ¿Cuál de los dos es el diferencial del área y cuál es el delta del área, el incremento real del área? El que está en rojo, ¿a qué corresponde? Este que estoy marcando acá, ¿no? El crecimiento, estimar el crecimiento del área. ¿Este corresponde al diferencial o corresponde a delta? Bien, el rojo corresponde al diferencial de área, perfecto, porque estamos hablando de estimación, que es la palabra clave. Y el verde corresponde al crecimiento real, delta A, que ya sabemos nosotros que estos dos valores son diferentes, que depende cómo sea nuestra función, el valor delta A va a ser mayor que el diferencial A o puede ser menor que el diferencial A, o incluso en aquellos casos que la función era lineal, lo que ya no es nuestro caso, porque vemos que es cuadrática, van a ser diferentes. En este caso, ¿quién va a ser más grande? ¿Delta A o diferencial de A? Voy a hacer el esquema de nuestra función para que todos ustedes lo puedan seguir. Entonces, aquí tendremos el área A, el radio R, y nuestra, vamos a ponerle que no puede valer 0, por el problema del contexto nada más, y que estamos aquí en un punto donde nuestro radio vale 10, y luego nos movemos un diferencial R. O sea, aquí estaríamos en 10,1. Voy a trazar además la recta tangente a la curva. Y voy a marcar aquí los dos valores. Ustedes después me van a decir cuál es cuál, ¿no? Desde el punto hasta la recta tangente y desde el punto hasta la función. ¿Cuál de los dos es el delta I? ¿El más grande o el más chico de los que están dibujados? El más chico es diferencial I, muy bien, porque es lo que varía la recta tangente, perfecto. Que en este caso, incluso para escribirlo mejor, vamos a poner diferencial de área, diferencial de nuestra función. Y el más grande es el delta área. O sea que ahora, haciendo este análisis, fíjense que sin resolver absolutamente nada, simplemente mirando cómo es la forma de nuestra función, vamos a saber que el área real va a crecer más que lo que nosotros vamos a estimar. Nuestro problema es que nos quedemos demasiado cortos con la estimación, entonces después tenemos que saber qué tan buena es esa estimación que nosotros estamos haciendo. El problema, si miro mi gráfica, es decir, bien, ¿y este error que estoy cometiendo acá? Esa diferencia, ese error, ¿es muy grande? ¿Sirve para estimar? Eso es lo que nos vamos a terminar preguntando. Pero para eso tenemos que hacer algunos cálculos primero. Bien. Continuemos entonces mirando un poquito lo que necesitamos calcular. Si tengo que hacer el diferencial del área, ¿qué necesito calcular? O cómo lo expreso el diferencial del área, ¿no? Porque aquí tenemos la derivada de la función, a', ¿y a qué será igual diferencial de área? Recuerden la definición de diferencial. El diferencial de una función es igual a, decíamos ayer, lo voy a escribir por aquí arriba, que el diferencial de una función y igual a f de x es igual a la derivada multiplicado por el diferencial de la función. Bien, la derivada por el incremento en x es lo que han puesto en el chat. Bien, Lucas. Parece ser el más despierto hoy, ¿eh? Hoy está a full, Lucas. Sí, sí, se ve que sí. Si estuviéramos en el aula presencial, te imagino en el primer banco contestando todo ahí. Bien, Lucas, bien, enfocadísimo. O sea que, respetando esta definición de diferencial y la notación que nosotros hemos indicado, en vez de IA,
diferencial de área va a ser igual a la derivada del área multiplicada por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es R. Reemplazamos a prima por lo que sabemos que vale la derivada, 2πr, y nos queda entonces que el diferencial del área es igual a 2π por R por diferencial R. Y hasta ahí llegamos a expresar cuánto es el diferencial de área, que también lo vamos a calcular. ¿Y para qué valores? Para el valor 10 del radio y 0,1 del incremento del radio. Entonces tenemos aquí 10 centímetros, 0,1 centímetro, y observamos entonces que esto nos da 2π por 10 por 0,1 es 1, o sea que nos queda 2π centímetros cuadrados, que aproximadamente es un valor de 6,28 centímetros cuadrados. O sea, nosotros estamos en condiciones de decir ahora que por efecto de la temperatura, el disco aumentó aproximadamente 6,28 centímetros cuadrados. Porque ya vimos que el incremento no es el real es el delta A, que ahora lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Bien, sería el valor del área final, ¿no? El área es el valor inicial del círculo más el valor aproximado que acabamos de calcular. O sea que el área final del círculo, final, va a ser aproximadamente 320,44 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a calcular el incremento, es decir, este pedacito que habría desde el círculo gris hasta la línea punteada. ¿Cuánto aumenta realmente nuestra área? Es decir, el valor de delta A. Y para eso, para saber el valor de delta A, recuerden lo que significaba el incremento de una función, es el valor de la función incrementada menos el valor de la función inicial. O sea que vamos a tener que calcular el área para el círculo rojo, cuando el radio aumentó, menos el área del círculo gris, cuando el radio era el original, sin que todavía estuviera sometido a temperatura. Y reemplazando en esta expresión del área, R más delta R, para calcular la función incrementada, y simplemente R para calcular la función sin incrementar, nos queda entonces pi por R más delta R al cuadrado menos pi por R cuadrado. Y a esto nosotros lo podemos reemplazar por sus valores, R igual 10, delta R igual 0,1, y estaremos calculando entonces el incremento para los mismos valores que dijimos antes, es decir, para R igual 10 y delta R igual 0,1. Y fíjense que ese incremento, después de realizar las cuentas, nuestras operaciones, nos da 6,31 centímetros cuadrados. Lo que nosotros habíamos previsto, habíamos dicho, basados en lo que era la gráfica, que delta A nos tenía que dar mayor que el diferencial de A. Y efectivamente, 6,31 es mayor que 6,28. Pero fíjense que en cuanto a aproximación, no está muy lejos el valor calculado con el diferencial de A. Y es mucho más sencillo el cálculo que tuvimos que hacer acá, porque fue simplemente un producto, que el cálculo que tuvimos que hacer acá, donde teníamos que hacer una operación, elevarla al cuadrado y luego restar por otro valor. Y eso, insisto, que la función parabólica es una función sencilla. Si la expresión de la función hubiese sido algo más compleja, ni hablar que siempre nos conviene el diferencial, que hace mención a la expresión de una línea recta, a una función lineal. Bien, una vez que tenemos esto, podemos decir entonces que el área real del círculo dilatado, pero ya lo que crece realmente, como termina siendo el área después de crecer, vale 320,47 centímetros cuadrados contra los 320,44 que hubiésemos calculado haciendo la aproximación a través del diferencial. Estos valores yo los traigo nuevamente a mi próxima diapositiva, los traigo para acá, el valor del área calculado inicialmente, el valor del área real después de someterse a la temperatura, el valor del área aproximado después de someterse a la temperatura, el incremento real 2,01 pi y el incremento aproximado 2 pi. Y con estos valores vamos a trabajar ahora sí en lo que se llaman errores de la estimación. Si ustedes recuerdan la gráfica que yo les mostraba anteriormente, se acuerdan que entre delta A y diferencial A
que es la altura de la función incrementada y la altura de la recta tangente para esa misma abscisa donde se incrementó la variable independiente, hay una pequeña diferencia que habíamos marcado con naranja y le habíamos llamado error. Y esto es lo que se conoce como error de la estimación. Pero dentro de estos errores vamos a definir los 3 tipos de errores que se pueden cometer. Yo creo que algo de esto ustedes ya vieron en física también, en errores de medición, o sea que no tiene que ser algo tan extraño para ustedes lo que vamos a ver. Primero el error absoluto, que es el error entre los incrementos. ¿Qué estoy? O entre las áreas finales, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entre cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre el valor exacto y cuál es la diferencia entre el valor aproximado? Por un lado, tenemos que el valor exacto es 2,01 por pi y el valor aproximado 2pi. Si hacemos la resta, nos da que el error absoluto es 0,01 por pi centímetros cuadrados. Insisto que acá también podemos reemplazar pi por 3,14, pero no es necesario. El error absoluto entonces es directamente la cantidad expresada en las mismas unidades de área, haciendo el valor final exacto menos el valor final aproximado. O sea, entre lo real y lo aproximado. Después se define el error relativo, que es a este error absoluto que acabamos de definir, dividirlo por el valor del área real. Es decir, 0,01 pi centímetros cuadrados dividido 102,01. Acá se van a eliminar las unidades y nos va a quedar que el error es de 0,000098. Fíjense que es un valor muy pequeñito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ese error, lo más importante, lo más interesante sería que fuera muy cercano a 0 para que entonces delta A fuera realmente parecido al diferencial de A? Entonces acá lo que estamos diciendo es, el error que nosotros cometemos, que aparentemente es un error pequeño, si lo comparamos con el valor del área, vemos que es muchísimo más pequeño aún. Y ese error también se puede expresar en porcentaje para tener una idea de qué porcentaje representa el error sobre toda el área final inicial de nuestro círculo, ¿no? La gris, la real. Y vemos que el error, para expresarlo en porcentaje, tenemos que multiplicar esta última cuenta que hicimos por 100. O sea, fíjense que en esta última expresión aparecen todos. El error absoluto, lo dividimos por el área real y nos da el error relativo, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el error relativo porcentual, que da por resultado 0,0098%. O sea, un error muy, muy pequeñito. Me quiero quedar de vuelta con esa diferencia, ¿no? Muy pequeño este error. Ahora vamos a ver un poquito qué significa este error, de dónde sale y cómo lo podemos interpretar y por qué es necesario realmente que sea tan pequeño. Entonces, cuando nosotros hacemos una aproximación diferencial como la acabamos de realizar, tenemos que tener en cuenta los dos cambios que decíamos, ¿no? El cambio real, que es cuánto realmente varía, en el caso que estábamos viendo recién, el área del círculo para el radio incrementado, menos el área del círculo con el radio original, que lo habíamos llamado delta A, y luego el diferencial estimado, que lo habíamos calculado a través de la derivada de la función para el valor del radio inicial, multiplicado por el incremento de nuestro radio. O sea, para cualquier función igual a f de x, estas van a ser las expresiones del cambio real y del cambio estimado. Recuerden que delta f es la variación, o sea, el incremento de la función desde el valor x igual a al valor a más diferencial x. Y que diferencial f, perdón, es para el mismo crecimiento de x, desde a más diferencial x, cuánto varía la recta tangente. Y que ambos valores, también recuerden, son distintos generalmente y puede ser que delta sea mayor que diferencial o al revés, que delta f sea menor que el diferencial. Todo lo que estuvimos viendo ayer en las gráficas. Profe. Sí, adelante. ¿Y qué pasa entonces? Tenemos que volver a la diapositiva anterior. Bueno. Es una pregunta de alumno. Por supuesto.
Ajá, ¿qué pasa cuando calculamos el error absoluto entonces si, por ejemplo, delta F es menor, perdón, delta A es menor que diferencial A? ¿Puede ser negativo ese error? La pregunta que estás realizando, Tochi, es si nosotros hubiésemos tenido, por ejemplo, un problema de enfriamiento, ¿no? De nuestro Exacto. disco. Por ejemplo, lo que Tochi está preguntando es que si en vez de a nuestro disco, por ejemplo, los voy a poner en situación nada más, en vez de calentarlo inicialmente, desde lo inicial, digamos, lo hubiésemos enfriado. Ese disco se contrae y entonces hubiésemos tenido que llegaba más o menos hasta esta situación. Y en ese caso, vamos a ver que podíamos llegar a tener que el diferencial de área, bueno, en ese caso nos iba a dar lo mismo, ¿no? Sí, en ese caso nos iba a dar lo mismo. Delta A iba a ser mayor que diferencial A. Lo que está preguntando Tochi es que si al error absoluto nosotros lo calculamos a través de delta I menos diferencial I. En este caso que estábamos viendo en particular, delta I es mayor que diferencial I. ¿Qué ocurre, pregunta Tochi, si delta I es más chico que el diferencial I? ¿Qué ocurre con el error absoluto? ¿Nos daría un valor negativo? Eso es lo que pregunta. Exacto. Y ahí dice Lucas en el chat, creo que si te daba negativo se pasaba a positivo así nomás. ¿Qué podemos responderle ahí? ¿Cómo es el así nomás, no? Está bien. Porque en realidad no es considerado un error por defecto, pregunta Aaron. Apa. No sé ahí a qué se referirá Aaron con error por defecto, ¿no? Pero podemos hablar, si ustedes quieren, de que este error absoluto lo podemos calcular como la diferencia que tenemos escrita en valor absoluto. Ahí está. Ese sería el así nomás en todo caso de Lucas seguramente. Exactamente. O sea, nosotros hacemos la diferencia entre delta I y diferencial I y lo calculamos en valor absoluto porque el error absoluto que estamos expresando tiene que ser siempre un valor positivo. O sea que aquí lo que nosotros podemos hacer es agregarle a nuestra expresión, y por ahí lo ponemos también para que les quede que les quede ya directamente en la diapositiva, ¿no? En el PowerPoint, lo corregimos, de poner aquí esto en valor absoluto, de forma tal de asegurarnos que la cuenta que hagamos acá siempre nos dé un valor positivo. De esta manera vamos a arrastrar el signo positivo y el error relativo también va a ser positivo y obviamente el error porcentual va a terminar siendo positivo también. ¿Estamos ahí? Perfecto. Bien. Son pequeños detalles, pero que bueno, hay que tenerlos en cuenta porque si no, algunas cosas pueden salir mal, ¿no? Bien, ahora, aproximamos la función a través del diferencial f, es decir, aproximamos para saber cuál es la variación real a través de la variación aproximada y nos preguntamos qué también se aproxima. ¿Qué también estamos haciendo este cálculo a través del diferencial? Entonces calculamos cuál es el error de aproximación, o sea, la diferencia entre estos dos valores. La diferencia entre delta y el diferencial, que nos da el famoso error que venimos hablando hace un rato ya, ¿no? Y obviamente reemplazamos delta f por lo que ya sabemos que vale, que está aquí arriba indicado, y diferencial f también por lo que sabemos que vale. Y ahora viene una serie de operaciones matemáticas. Como este delta x está multiplicando solo a f' de a, solo f' de a, nosotros queremos expresarlo de alguna otra manera y entonces a toda la expresión que tenemos completa la multiplicamos y la dividimos por delta x. Esto ya saben ustedes que nosotros lo denominamos artificio matemático y que es algo que nos permite modificar las expresiones sin cambiar sus valores. ¿tá? No estamos modificando absolutamente nada, cambiando nada, porque delta x se puede simplificar con este otro delta x que acabamos de incorporar y nos sigue dando la expresión anterior. Pero haber hecho esto nos permite después trabajar esta expresión que está en el primer miembro de la siguiente manera. Separamos, fíjense que separamos en dos términos. Uno hasta aquí
y el otro, el último que nos queda, solito. Entonces los dos primeros los dividimos por delta X, al separar. Y el segundo también nos queda dividido por delta X. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en el segundo término de ese paréntesis, vamos a poder hacer una simplificación. Ahí recién vamos a poder simplificar porque tenemos un producto en el numerador sobre delta X. Y esta expresión que tenemos acá es una expresión bastante conocida. Y van a ver qué tan conocida es cuando nosotros hagamos ahora, después de la simplificación, en esta expresión el cálculo de qué vamos a hacer acá. Porque esto es lo que nosotros llamamos el error. ¿Qué forma tiene esta expresión que estoy marcando aquí? Esta que estoy marcando en azul. Capaz que ahí no, pero con la letra A se tiene que ver bien. F de A más delta X menos F de A sobre delta X. ¿Qué cosa es eso realmente? Vamos a la parte de arriba. F de A más delta X menos F de A. Aquí está. ¿Hay una respuesta en el chat? Incremento. Sí, incremento. Perfecto. Pero ¿qué tipo de incremento? Porque aquí tenemos el incremento de la función y aquí tenemos el incremento de la variable independiente. Esto es el cociente incremental, que nosotros, cuando estábamos trabajando con la letra I y la letra X, lo llamábamos delta I sobre delta X. Y el límite de ese cociente incremental, ¿cuánto es? ¿Qué podemos decir del límite? Lo estoy escribiendo por aquí arriba, del cociente incremental delta I sobre delta X, cuando delta X tiende a 0. ¿Qué es eso? Recontrapregunta de parcial. ¿Qué significa esa expresión? El límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. ¿Qué cosa es esto? Vamos, chicos, vamos. Creo que están preocupados por otra cosa. Hoy los perdimos hoy. Vamos, gente, vamos. Límite, ese delta I sobre delta X es lo que estamos dando todo este tiempo. Rato, ¿no? Vamos, ánimo, que no decaiga. No es una indeterminación. No, corazón, no. No. F de X más delta X, cerramos paréntesis, menos F de X sobre delta X. El delta X puede ser una H. Más que la derivada por definición, esta es la definición de derivada, ¿está? Esta es la definición de derivada. Esto es I'. El límite del cociente incremental cuando la variable independiente tiende a 0 es la definición de derivada. Y si en vez de considerar en cualquier lugar del dominio, consideramos en un punto particular x igual a a, lo que estamos obteniendo entonces es la derivada en el punto A. O sea que en esta expresión de acá tenemos el cociente incremental menos la derivada. Sí, y la derivada, la derivada en un punto, es un número. La derivada en un punto es un valor, un número. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros calculamos el límite de toda esta expresión, nos va a quedar que el límite de esto que tengo recuadrado en azul es igual a la derivada f' de a. Es decir, que en nuestro recuadro rojo, cuando estamos en el límite, cuando delta x tiende a 0, el primer término, que está marcado en azul, va a ser en el límite igual al segundo. Y entonces nosotros no vamos a tener ninguna diferencia. Nuestro error va a ser 0 porque este rectángulo rojo en el límite tiende a 0. Por eso decimos entonces que es importante que nuestro error tienda a 0. Y efectivamente,
tiende a 0 por todo este cálculo que hemos hecho, independientemente de cuál sea la función, independientemente de cuál sea el valor de A, e independientemente de cuánto sea el incremento delta X. En esta expresión donde habíamos llegado, después de hacer la simplificación, encontramos entonces que aquí, en la primera parte, tenemos el cociente incremental. Y vemos más adelante, aquí a un costadito, que si calculamos el límite de ese cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, ese límite es la derivada en el punto A. O sea que toda esta primera expresión tiende a f' de A. Por lo tanto, si el primer término tiende a f' de A y el segundo es f' de A, que como decíamos es un número, todo esto que es epsilon efectivamente tiende a 0. Entonces estamos muy seguros de que la aproximación que nosotros estamos realizando de delta f a través del diferencial de la función es muy buena, es excelente, porque cuando estamos muy cerquita del punto A, ese error que mencionamos se hace prácticamente 0. Ese es el concepto que manejamos en lo que tiene que ver con la aproximación. Y ahora veamos un resumen de lo último que hemos visto y un último ejemplo del cálculo. Decíamos entonces recién que el cambio real es el cambio estimado más el error de la estimación. O sea, delta igual al diferencial, que lo expresamos como el valor de la derivada multiplicado por el delta x, más el error de estimación que acabamos de ver recién, epsilon por delta x. Y lo que se llama sensibilidad al cambio, es decir, qué tipo de errores tenemos, qué tipos de cambios tenemos, también los vimos hace un ratito, simplemente los resumimos acá. El cambio absoluto, que es el incremento de la función, versus el cambio estimado, que es a través del diferencial de la función. El cambio relativo, que tiene que ver con estos cambios absolutos, cambios o errores, ¿no? Divididos el valor de la función. También lo hicimos hace un ratito en un ejercicio. Y por último, el cambio relativo porcentual, que tiene que ver con estos cambios relativos multiplicados por el 100%. Y ahí, de esa manera, nosotros tenemos un resumen de todos los tipos de errores relacionados con el cambio o con la aproximación que nosotros estamos calculando, que ya sabemos que es muy buena. Pasamos ahora sí a un último ejemplo, un último ejercicio, que tiene que ver con, fundamentalmente, con lo que algunos de ustedes van a estudiar, los que estén en la carrera de bioquímica, van a estar seguramente viendo a este fisiólogo francés, Jean Ponceville. Fíjense que esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? De la década de 1830. Yo pensaba, porque siempre está bueno cuando uno ve este tipo de ejercicios, pensar qué estaba pasando en nuestro país, por ejemplo. Y bueno, nuestro país hacía apenas 20 años que se había producido la Revolución de Mayo. O sea que fíjense cómo estábamos nosotros, ¿no? Bastante lejos en el tiempo. ¿Y qué pasaba en Francia? En Francia empezaba una nueva revolución del pueblo francés. Y este fisiólogo, en el medio de todo ese problema revolucionario que había, descubrió una fórmula que es importantísima, que la van a ver seguramente en física, pero después aparece en todo lo que tiene que ver con bioquímica, porque esa fórmula nosotros la usamos en la actualidad para predecir cuánto se tiene que expandir el radio de una arteria parcialmente obstruida para restaurar el flujo normal de sangre. Obviamente que en las carreras de medicina también se ve y mucho esto. Tiene que ver con lo que hoy llamamos la colocación de stent, con los cateterismos, con todos esos términos que nosotros conocemos. ¿Qué fue lo que descubrió Jean Ponceville? Que el caudal de sangre, o sea, cantidad, volumen, cantidad de litros que pasan por una unidad de tiempo a través de un conducto, yo voy a referirme simplemente a la arteria, pero en realidad puede ser a cualquier conducto, porque no lo hizo solamente para la sangre, es una función del radio. O sea, cuanto mayor radio tenga, mayor caudal, cuanto menor radio tenga, menor caudal. Y esa función del radio viene expresada a través de esta expresión. No es cuadrática, sino que es una función cuártica.
El caudal es igual a una constante multiplicado por R a la cuarta. Esa constante tiene que ver con varias cosas que aparecen aquí adentro, que son propias del fluido que va a circular por esa cañería. Fluido que puede ser aire, que puede ser agua, que puede ser algún tipo de líquido combustible, que puede ser algún aceite, o en este caso el fluido es la sangre. Y esa constante depende del valor de pi, que aparece muchísimas veces, porque claro, si estamos hablando de secciones de un conducto o de un tubo, ese tubo generalmente es de sección circular, y entonces obviamente que aparece pi en la sección del radio, ¿no? Pi por radio al cuadrado. P1 y P2, que van a ser las diferencias de presión en los extremos del tubo, es decir, nosotros vamos a tener un tubo, vamos a suponer que esto es el tubo, en el cual hay una presión P1 en un extremo, una presión P2 en otro extremo. Imagínense que la presión está originada, por ejemplo, por el bombeo de la sangre en el corazón, en donde la presión P1 va a ser más grande que la presión P2, y esto va a hacer que por dentro de ese tubo circule un fluido en este sentido, a causa de esta diferencia de presión. Y después aparecen otras cositas más en este valor de K, que son el valor de esta letra, que parece una N, pero en realidad es una letra griega que se llama eta, la letra griega eta, que es el coeficiente de viscosidad del fluido. Esto, si no lo han visto, ya lo van a ver en física. No sé si todavía están en este tema o no, pero el coeficiente de viscosidad del fluido es un tema que ven mucho en hidrostática y en hidrodinámica, y ustedes lo van a ver a esto. Y por último aparece L, que no es otra cosa que la distancia que hay entre los dos extremos del tubo que yo estoy considerando. Ese es el valor de L. O sea, características del fluido, como son el valor eta, y características del sistema, como son las presiones, y características propias del tubo por el cual circula este fluido, como es la longitud del tubo. Todo esto como para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona esto, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo a este tema, a esto que encontró Poiseuille, que se llama ley de Poiseuille, podemos expresarlo para hacer algún tipo de cálculo. ¿Cuándo se da esta situación? Tenemos una situación donde podemos ver aquí una imagen de una arteria que está obstruida. Fíjense que viene con una sección normal y luego se produce una obstrucción de esa arteria. ¿Vieron cuando uno dice tiene la arteria tapada? Bueno, en realidad la arteria no está tapada, sino que la arteria está obstruida. Y esto se determina a través de un instrumental médico en el cual se inyecta un medio de contraste para que después a través, por ejemplo, de rayos X, poder determinar una fotografía como esta y ver dónde hay un cambio de sección, dónde se produce esa obstrucción. Esto que se hace acá, a través de inyectar algún medio líquido de contraste y después hacer una imagen a través, por ejemplo, de rayos X, recibe el nombre de angiografía. Y para solucionarlo se introduce un catéter con un globo inflado en el extremo, de forma tal que ese globo desobstruya este sector de arteria que había reducido su sección y vuelva a tener una sección normal. Esto se conoce como angioplastía. Angiografía es el diagnóstico que se hace a través de imágenes y angioplastía es la intervención que se hace para volver a tener la sección normal en la arteria. Entonces, hecha esta introducción, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cómo afecta a ese caudal Q un aumento del 10% del radio? Es decir, tenemos una arteria obstruida y decimos, bueno, queremos desobstruirla. Y para eso vamos a introducir ese catéter con ese globo inflado en el extremo y nos va a producir un aumento del 10% del radio. ¿Realmente será significativo ese aumento del 10% del radio? ¿Hará realmente que pase mucha más sangre por ahí? ¿O será necesario un aumento mayor? Entonces, para esto, simplemente nos vamos a valer de lo que estamos viendo hasta ahora, cálculo diferencial para hacer aproximaciones.
nuestra función, Q es una función del radio, que ya sabemos que la expresamos a través de K por R a la cuarta. K es un número real, un valor que sale de las diferencias de presión, de la viscosidad del fluido, del largo del tubo que estamos considerando, pero es un número real. Entonces necesitamos calcular Q', lo mismo que hicimos con el círculo hace un ratito, 4K por R al cubo, para con Q' calcular diferencial Q, a través de Q' diferencial R, o sea que reemplazando este valor en Q', nos encontramos con que diferencial Q es igual a 4K por R al cubo diferencial R. El cambio relativo de Q, acuérdense lo que decíamos recién, es diferencial Q sobre Q, porque diferencial Q es el cambio absoluto, y al dividirlo por el caudal Q original, vamos a tener el cambio relativo. Nuestras expresiones son efectivamente 4K R cubo diferencial R para el diferencial de Q, y K por R a la cuarta para Q. Si calculamos, o sea, si simplificamos, fíjense que aparece R cubo con R a la cuarta, se elimina todo el R cubo del numerador y nos queda solo R en el denominador, y también podemos simplificar K con K. Es decir que lo que estamos simplificando, lo voy a escribir acá, es todo este R cubo con este R a la cuarta y K que lo simplificamos con K. Y nos queda nuestra expresión 4 diferencial R sobre R. Una expresión recontra sencilla para lo que teníamos, ¿no? Y efectivamente, sabemos que el aumento del radio es el 10%, o sea que ese 10% que nos está informando es este cambio relativo del radio. Aumentó un 10%, varió un 10%. Y fíjense lo que nos da el cambio relativo del caudal. Nos da un 40%. Quiere decir que realmente ese cambio que aparentemente era poco significativo del radio, porque decíamos, y nada más que un 10% vamos a desobstruir nuestra arteria, implican un cambio del caudal en el 40%. Y todo esto lo podemos estimar rápidamente a través del cálculo diferencial. Un ejemplo muy sencillo de lo que se puede hacer con todo esto. No sé, Tochi, si querés agregar algo, Karina. Fabián está silenciado, así que no le voy a decir que hable, pobre. No, hay una pregunta, hacía Nahuel, no sé... A ver, no, pero creo que fue porque no interpretó bien lo que era el cambio relativo, porque dice, no era, a ver, para que lo busco de vuelta en el chat. El próximo tema es este, DQ no era el relativo, decía. el próximo tema de física va a ser este, eso es lo que está diciendo Nahuel. Bien. Nos adelantamos a física. Diferencial de Q no era el relativo. No, voy a volver a una diapositiva anterior, simplemente para que les quede claro, por favor. Vamos a volver a donde estaban los cambios relativos y absolutos, aquí, ¿no? A esta diapositiva. El cambio absoluto, ya sea el real o el aproximado, siempre lo vamos a tener a través de delta o de diferencial. Y los cambios relativos tienen que ver con el valor de la función, o sea, el incremento de la función sobre el valor de la función, o el diferencial sobre el valor de la función. En nuestro caso, lo que estábamos escribiendo era que el cambio relativo viene dado por el diferencial de la función, diferencial Q, sobre el valor de la función Q. Por eso hablábamos de cambio relativo. ¿Queda claro, Nahuel, ahí? Ahí dice que sí. Perfecto, perfecto. Está muy bien que pregunten, chicos, porque si no, estas cosas después quedan como que se entienden mal y puede haber algún problema. Sobre todo porque seguramente van a hacer algún cálculo de esto en física y van a decir, lo aprendimos mal en matemática. No debería suceder eso, ¿no? Bien, con esto terminamos porque podríamos empezar un tema nuevo, pero me parece que, dado lo que va a significar ese tema y además la situación en la que ustedes se encuentran hoy, de agobio, digamos, no vamos a avanzar mucho más y simplemente me quería despedir con esto porque cuando les dije que busqué en 1830 qué era lo que pasaba, fíjense que esa pintura está hecha justamente en ese año, en 1830, está en el Museo del Louvre, y es la libertad guiando al pueblo porque tiene que ver con lo que pasó, lo que pasaba en ese momento en el pueblo francés, mientras
algunos científicos, como el caso de Pausewil, estaban justamente investigando, ¿no? ¿En qué clima investigaban? La ciudad se caía a pedazos, todo lo que ellos tenían dentro de su sociedad, estaban en plenas guerras civiles, en plenas revoluciones, y sin embargo había gente que seguía trabajando, gente que seguía investigando. Tiene que ver esto también con que hay pueblos, sí, discúlpame, con que hay pueblos que a pesar de todos los inconvenientes que tienen, siguen marchando. Yo cuando escucho en los medios de comunicación que debido, por ejemplo, a la pandemia, no se puede seguir estudiando, no se puede seguir trabajando, no se puede seguir creciendo, yo digo, ¿cuánto nos falta aprender a nosotros de pueblos que hace 200 años vivieron estas situaciones y hoy son lo que son, ¿no?